Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia a los medios de comunicación. Ya lo dijo ahorita Verónica, son un método importantísimo para que la población sepa que el gobernador Curi, en tanto autoridad sanitaria en el Estado, está preocupado por su población, y por eso agradezco también a los diputados y diputadas locales el que han apoyado con el presupuesto, porque claramente Querétaro le pone más dinero a la salud que otras entidades federativas. ¿Por qué tendría que aceptar el gobierno de Querétaro ceder sus instalaciones, ceder su personal, ceder su dinero para que sea manejado desde una oficina centralista en la Ciudad de México? Hoy tenemos la manera de contrastarlo. En 2020, Nayarit, por ejemplo, fue el primero que firmó con esa nueva institución que se llamaba INSABI. Incluso el Congreso de Nayarit le autorizó a su gobernador vender las instalaciones a la Federación para poder pagar su deuda y entregar las cosas. ¿Quién es autoridad sanitaria entonces en el Estado? ¿Quién es el primer respondiente de lo que pasa con sus ciudadanos en el tema de salud? La Constitución de Querétaro dice que es el gobernador. Y la segunda autoridad es la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez. Se incumple de alguna manera con la Federación en este gran pacto social que Querétaro decida continuar entregando él los servicios como primer respondiente, y que si el gobernador o gobernadora en turno ve una necesidad en una comunidad para hacer un centro de salud o para hacer un hospital o para poner agua potable o para apoyar a un municipio en los mercados, en los rastros y todos aquellos determinantes que tienen que ver con la salud, lo pueda hacer. Bueno, si lo entrega, ya no lo va a poder hacer, porque el gobierno del Estado tendría que entregar el dinero a la Federación y la Federación lo administraría desde México. Entonces, para hacer un centro de salud, pues tendría que determinarse en México. Entonces, dejaría de ser una autoridad sanitaria, como de hecho ha pasado con muchos gobernadores, entre ellos 24 que antier se juntaron con la presidenta por quinta ocasión consecutiva en esta presidencia de Claudia Sheinbaum, y por 12ª, sumando las que tuvo el presidente López Obrador con los gobernadores que han cedido esa facultad, ese derecho que tenían y esa gran responsabilidad de atender a su gente. Si algo puede salir mal, saldrá mal, y en el peor momento posible. Eso le pasó al gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy la salud de México está en crisis, y en este inicio de sexenio peor, porque todavía en el sexenio del presidente López Obrador había un poco de respaldo de personal, de entidades capacitadas, de profesionales en muchas de las áreas. Hoy no hay dinero ni personal, y es el peor arranque del inicio del sexenio por dos razones. Primero, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador se dijo que el INSABI iba a ser la institución que garantizara la atención a la salud para los mexicanos. Nació y murió en el mismo sexenio. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente falló rotundamente. Se acabó el dinero con el cual se atendían las enfermedades de gastos catastróficos, que son aquellas que no dependen del Seguro Social, que no dependen del ISSSTE, sino que dependían de los institutos de salud, y en el caso de los gobiernos de los estados, el hospital donde, aunque no sea reconocido como instituto de alta especialidad, sí tenían médicos como tiene Querétaro, especialistas como tiene Querétaro, infraestructura como tiene Querétaro para atender a su gente. Más de 320,000 millones de pesos que se llevaron a la refinería que no refina o a otros lugares, pero no a la salud. Después el propio presidente crea otro sobre la rodilla, el IMSS Bienestar, que no tenía nada más que el decir: soy institución, y se empiezan a adherir los estados conmigo, me ceden todo, con todo y escrituras, con todo y el presupuesto estatal me lo mandan también, y yo me encargo de atenderlos. Bueno, pues hace 4 días los gobernadores el reclamo a la presidenta por los pésimos servicios que esa administración centralizada, incompetente, negligente, causó. Yo quiero hacer un poco de memoria a estas decisiones improvisadas, por lo menos en mi familia, a mi cuñado, y junto con él a más de 400,000 mexicanos que murieron por el manejo negligente de este sistema federal improvisado y con personal 90% leal
y con menos de 10% de capacidad que continúa siendo vigente. Más de 150,000 huérfanos por el manejo negligente, incluyendo aquí sí a las instituciones federales. Pues se crea el IMSS Bienestar y el año pasado, cuando dijeron que le habían mandado todo el dinero, ya llegó el reporte a la Cámara de Diputados de Hacienda, 111,000 millones de pesos el IMSS Bienestar dejó de ejercer. Pues por eso no hay medicamentos, por eso no contrataban personal, por eso no terminaron las obras. Y este año, cuando arranca el sexenio, el primer presupuesto hecho ya por la presidenta Claudia Sheinbaum, que teníamos grandes expectativas porque sin duda el doctor David Kersenovich, que fue nombrado secretario, es una persona muy distinguida y reconocida nacional e internacionalmente, pero obras son amores, no buenas razones. Vemos un presupuesto que lo presenta anticonstitucional. El presupuesto de salud para el año 2025 es el peor de los últimos 6 sexenios. 110,000 millones de pesos menos, 11% menos. Hoy es el presupuesto más bajo en todo el continente americano. Criticamos a Venezuela, pues más bajo que Venezuela. Criticamos a Honduras, pues más bajo que Honduras. Para atender per cápita hoy a la población, solamente hay 4,000 pesos por persona para atender a esta población. Claramente no va a alcanzar. Por eso es importante, y reconozco a los diputados locales de Querétaro, que le estén poniendo más dinero, que le permite a la Secretaría de Salud atender a la población que no tiene seguridad social, para que pueda responder a la necesidad y el gobernador cumplir con su palabra de cuidar a los queretanos. Además de que el IMSS Bienestar no ha ejercido su dinero, el gobierno federal ahora te dice todo. Usted no compre vacunas, se las compramos nosotros. En los últimos 5 años, el gobierno federal ha dejado de ejercer más de 50,000 millones de pesos en vacunas y nunca tuvimos vacunas. Nunca tuvimos vacunas. Y no pueden decir que por el COVID. Estos 400,000 muertos no pueden decir que es porque nos pasó así en el mundo, nos cayó del cielo, no. Fue porque no saben hacer las cosas, porque no respetaron el Consejo Estatal de Vacunación, por ejemplo. Yo no quiero, ni me imagino el dolor hoy de una madre, como ha ocurrido ahora en este 2025, de más de 45 niños muertos por tosferina. ¿Sabes cuándo debieron haberse muerto esos niños? Nunca, nunca, porque si la mujer que está embarazada a partir de la semana 20 se vacuna como se debe vacunar, y hubiera habido vacuna y se hubiera puesto, ese niño hubiera nacido con defensas para la bordetela pertussis y no hubiera muerto. ¿Cuánto significa en el Producto Interno Bruto de la cuarta trastornación? El que ya tengamos otra vez sarampión y epidemia. Tenemos ya epidemia de sarampión en México, más de 25 estados con sarampión, con un crecimiento impresionante. Ya Chihuahua ayer 9 hospitalizados, 4 muertos. ¿Y cuándo hubo vacuna de sarampión? Pues tampoco hubo, pero no ejercieron el dinero, se regresó a Hacienda y Hacienda lo mandó a las obras faraónicas del gobierno de la Cuarta Transformación y está ocurriendo lo mismo este año. Entonces el IMSS Bienestar, que debiera atender a los hospitales, pues tampoco lo está haciendo. Y quiero poner un eco más adicional del recorte presupuestario, el abandono del sistema nacional, es que también Querétaro y el sistema del gobernador Curi en Guanajuato atiende a todos aquellos derechohabientes del IMSS y del ISSSTE que no reciben la atención en el IMSS y en el ISSSTE. El ISSSTE de Querétaro tiene la más baja infraestructura casi del país por cada 1,000 derechohabientes. Un pueblo pujante y con estructura, pues resulta que el Seguro Social no cumple su cometido, pero lo que sí está haciendo el Seguro Social hoy es pagando con sus cuotas, con las cuotas ordinarias, con las reservas del IMSS ordinario, está pagando ahora el IMSS Bienestar. Este programa que se llama IMSS Bienestar, el Consejo Técnico, que no entiendo por qué los patrones y los obreros lo permitieron, permitió que extraigan más de 25,000 millones de pesos para pagar un programa que antes se cubría con recursos ordinarios. Y por eso tú verás que en el caso de la pandemia, aquí en el Seguro Social de Querétaro, pues se tomaban las muestras y se mandaban a la raza y llegaban 8 o 10 días después. Pues ya sabrán como que para qué va a servir eso. Y ustedes verán, pues aunque sea una clínica muy bonita, pues nomás pensaron en su pedacito de terreno, vayan, fórmense en la fila para entrar a una consulta. Y en el ISSSTE, pues ¿qué más vamos a poder decir? La más baja infraestructura que tiene el ISSSTE en el país la tiene Querétaro. No le están poniendo el recurso federal. Entonces la gente que tiene Seguro Social, pues acude más a la Secretaría de Salud porque tiene la infraestructura de mejor manera. Claramente, a nivel de ISSSTE, tú pides una tomografía, pides un estudio especializado. Bueno, en todo el IMSS en el país no hay un aparato que se llama Gamagrama SPECT para el seguimiento de cánceres.
No me imagino otra vez el dolor de las madres, que más de 1,500 madres están llorando hoy por sus hijos muertos por cáncer por no haber recibido el medicamento a tiempo. Oye, ¿por qué no recibieron a tiempo? ¿No había dinero? Sí, sí había dinero. De hecho, se lo gastaron, porque había el dinero por cada paciente, se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos. La ley de ingresos, las últimas dos de López Obrador y esta de la presidenta Claudia Sheinbaum, le quitan el dinero a ese fondo. Entonces tú tienes un infarto, pues te vas a morir porque ya se llevó el dinero. Cualquier tipo de cáncer en menores de 18 años, pues ya se llevaron el dinero, no le están entregando a las entidades federativas. ¿Y qué está haciendo además los morenos? Pues lo que hizo la presidenta antier. Se junta solamente con los gobernadores, como si los gobernadores que han cedido sus hospitales son los únicos de esta república. Como si los impuestos generales solamente sean para esos gobiernos. Pues resulta que ni para eso son. O sea, están peor que nadie, porque entregan el dinero y ni siquiera son los responsables de su área. Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso, y siempre lo estamos pidiendo como Acción Nacional, que debe repartirse de manera equitativa por persona. La gran catástrofe financiera y de servicios se dio cuando el gobierno federal le quitó la asignación por persona. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues cuando quitaron el Seguro Popular y crearon el famoso INSABI. El subsecretario actual y el subsecretario anterior saben de medicina nada, nada, ni de administración de la salud, nada. Y son los subsecretarios de organizar el sector. Pues claramente vamos a ir al mismo despeñadero. Realmente el INSABI, esta autoridad republicana, solamente refleja el desmantelamiento del sistema de salud, incluyendo el de los estados. Imagínense, ¿qué va a ser secretario de salud, el secretario de salud de Nayarit, cuando hay un delegado del IMSS Bienestar que tiene el dinero, el personal y los hospitales? Si ustedes revisan en el diario oficial de la Federación aquí en Querétaro, por ejemplo, se publicó el acuerdo de coordinación de la COFEPRIS con el gobierno de Querétaro. 331 acciones. Y de las 331 acciones, las que tienen el peso de la autoridad, ninguna le tocó a Querétaro. Le tocó ser el chalán de llevar los informes, de entregar las notificaciones de la COFEPRIS. Y entonces cuando te mandan el dinero, pues nomás te toca la chamba, ser chalancito. Yo quiero felicitar verdaderamente al gobernador Curi, para abrir la conversación con ustedes, por esta decisión que ha tomado de continuar él siendo el responsable de la salud de los queretanos, y más de aquellos que son los más desfavorecidos, y más aún a su Congreso del Estado y a la fracción de la cual yo formo parte, porque gracias a ese dinero también se puede atender a mucha más gente hoy de Querétaro que teniendo seguro social o ISSSTE, y ahí no se atienden, que puedan atenderse en el sistema de salud de Querétaro. Estaríamos yendo a un sistema estatal de salud. Y por último, también fortalecer que la seguridad y la paz de Querétaro, que la certeza jurídica que hay en Querétaro fortalece la medicina privada también de Querétaro. Hoy tenemos una gran cantidad de hospitales, de unidades médicas, de farmacias, de consultorios que atienden también la salud de los mexicanos y de los queretenses. Gente que viene a Querétaro a atenderse. Centros de excelencia en diferentes áreas. A mí me parece que la visión que debe tener el gobierno federal en investigación, bueno, aquí en Querétaro se producen medicamentos. Entonces, cuando no hay inversión en investigación, cuando no hay inversión en educación, cuando no hay inversión en el fortalecimiento de infraestructura médica, es muy difícil avanzar. Querétaro hoy es el punto de encuentro de la salud. El punto de encuentro con el sistema social, con el sistema privado y con el sistema público. Ojalá que el gobierno federal, que no creo porque no tiene espacio fiscal, pueda mejorar. Realmente la salud en México, gracias al IMSS Bienestar, en donde han entregado los gobernadores, donde han declinado a su responsabilidad, se encuentra en terapia intensiva. Y mucho me temo que no va a haber mucha mejoría en los próximos tiempos. Enhorabuena, Querétaro, de mi parte, muchas felicidades.